nos indican, los dejamos con eso. Adelante. Y creo que nosotros estamos de acuerdo con este proyecto de ley y creo que es importante para el país, ¿no? Gracias, señor. El señor Quintanilla pidió la palabra, sí. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, nosotros tenemos una preocupación porque los distintos regímenes laborales que hay en el país, todos reconocemos que son bastantes en primer lugar, dispersos, contradictorios y que ciertamente da la sensación de que hay unos sectores que tienen el mayor privilegio. Usted compare, por ejemplo, las remuneraciones que reciben un trabajador cuando está al servicio del Congreso Nacional de la República o un trabajador que recibe en un ministerio cualquiera, ¿no? Agricultura, educación, etc. En segundo lugar, la ley de servicio civil pretende, digamos, ordenar esto. Sin embargo, digamos, en el mismo ley de servicio civil se crea una serie de excepciones, ¿no? Para el servicio diplomático de la República hay una ley, para la ley universitaria, para la reforma magisterial, etcétera, etcétera, o sea, un caos. Y con esto también se pretende, digamos, ya resolver casi en definitiva la exclusión de que el régimen laboral del Banco Central de Reserva y la experiencia de Banca y Seguros y AFPs no forman parte de ley de servicio civil. Y se dice que va por el régimen laboral de la actividad privada. ¿Por qué, señora presidenta, no resolvemos en conjunto? O sea, ¿no va más la carrera pública? ¿Vamos a sacarlo todo al régimen privado? ¿Esa es la lógica y la tendencia? Yo creo que deberíamos sincerar, yo creo que esta forma de legislar por partes, seguir perforando y crear regímenes especiales para algunos sectores. Nadie discute que lo del Banco Central de Reserva es una entidad, digamos, importante, etcétera, pero también las otras funciones son importantes. Entonces, yo sí llamo la atención de que estamos legislando y desactivando la función del Estado, estamos atándolo de manos cada vez más y estamos yendo a una lógica privatista del Estado. Entonces, yo planteo, yo voy a votar en contra, nos vamos a votar en contra de esta situación, no sin reconocer la necesidad que del Banco Central de Reserva tenga el reconocimiento de una buena labor, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no hacemos extensivo a todos? Si esto es la solución, mejora la administración del Banco Central de Reserva, ¿por qué no hacemos también para que toda la administración pública esté bajo un régimen privado? Planteémoslo, o sea, no perforemos por partes la cosa, ¿no? O sea, simplemente estamos yendo a una situación, digamos, que estamos cambiando las cosas sin encarar la realidad. Le tocaría a Rolando Ratti, sí, no hay problema. Yo creo que el servicio civil cuando se implantó en el país era una gran apuesta por mejorar el servicio que deben dar los que trabajan en el Estado para favorecer a todo el pueblo. Porque se habían creado dentro de las instituciones del país situaciones pues totalmente nefastas en el sentido de que si yo trabajo en el Estado, yo soy dueño de esto y por lo tanto trato al ciudadano como cualquier basura. Y eso lo demuestras en la atención de los hospitales, la atención de todos los sectores públicos del Estado, en la mayoría, ¿verdad? Entonces, cuando se puso el servicio civil, se trató de mejorar para que la gente que trabaja en el Estado tenga conciencia de que atender al ciudadano es su prioridad. Eso es lo que hizo, o sea, con gente muy buena, con gente muy capaz, que haga su chamba, que realmente sea el sector público tenga las capacidades inmensas de poder generar desarrollo como sector público y como la presencia del Estado en todo el territorio nacional. Eso era la idea. Después se fue perforando poco a poco, ¿no? Entraron varias instituciones, se fue saliendo una, fue saliendo otra, fue saliendo otra. En este caso específico del Banco Central, que no depende del presupuesto del sector público.
es decir, tiene su presupuesto autónomo, ¿no? Entonces, que es totalmente distinto, incluso ni siquiera debería estar bajo este régimen. Esto es la idea. Pero la gran apuesta que nos pide el congresista Quintanilla se debería discutir en otras, porque sería interesante realmente una apuesta a todo el sector público peruano de ver cómo mejoramos el servicio que tienen los trabajadores estatales, sobre todo su percepción en el trabajo respecto a la atención a todos los ciudadanos del país. Creo que eso sería interesantísimo, sería bueno, sin afectar sus derechos, sin afectar otras cosas, sino más bien darles la oportunidad única para lograr realmente una nueva visión del Estado peruano, para lograr mejores resultados en la parte económica. Y yo creo que eso sería importantísimo. No le falta la razón al congresista Quintanilla de que en una discusión grande acerca de esto podría ser esto, pero ya de sí, siendo importante el servicio civil, ha sido perforado en varias partes, realmente ha sido perforado. Pero este es un caso específico, este es un caso que realmente va más allá de esta discusión. Gracias, congresista Quintanilla. Me ha pedido la palabra primero el congresista García Belaunde y luego el congresista García Alcalá. Presidenta, en la misma tónica que el colega Quintanilla, ¿no? Que el BCR es autónomo, sí. Que el BCR no tiene presupuesto del Estado. ¿Y de quién es el edificio del BCR? ¿Lo construye el BCR o lo construye el Estado? O sea, eso es relativo. Que no tenga recursos permanentes y diarios es diferente. ¿Quién creó el BCR? ¿Quién ha aportado al BCR sus locales, sus museos? ¿Quién ha aportado al BCR su desarrollo, su modernización? El Estado, básicamente, con presupuestos del todos los peruanos. Y las leyes han hecho que el BCR tenga ingresos propios. Las leyes han hecho, dadas por el Estado. O sea, que quiera hacer un Estado dentro de todo ese Estado me parece muy mal. Muy mal. Acá hay una opinión de la PCM. ¿Y por qué no hay una opinión del jefe de Servir, por ejemplo? ¿Y por qué no en Servir en la ley se pone algunas excepciones? Se dice ahí, bueno, el BCR, pues, el señor Julio Velarde podrá ganar 60.000 soles. Que gane 60.000 soles, pues, 16 sueldos. Claro, como es soltero, le sobra la plata, además. No tiene cargas familiares, qué suerte. Pero una secretaria del BCR gana como un congresista de la República. ¿Y el BCR de qué ha servido, Presidenta? El BCR depende mucho de sus directorios. Acá se dice que cuando el BCR no era autónomo había inflación. Eso es falso. La inflación vino por intervención directa de un gobierno. Cuando el gobierno quiere intervenir, el BCR lo interviene. Lo interviene. Y además, perfectamente bien sabe el gobierno, porque Kuczynski ha sido gerente general del BCR el año 68, que cuando el gobierno interviene, el BCR es porque el gobierno quiere y puede hacerlo y abusa de su poder. Es decir, un gobierno autoritario como el gobierno militar interviene el BCR, un gobierno autoritario como el de Benavides interviene el BCR, un gobierno autoritario como el de Odría interviene el BCR. Un gobierno, el primer gobierno de García, intervino de alguna manera el BCR también, no lógicamente con las actitudes de una dictadura, pero sí intervino el BCR, tan que decir que el gerente general y el presidente del directorio del BCR fueron acusados de coimas, de recibir coimas de más de 3 millones de dólares, Neira y Figueroa. Y eran nombrados por ese gobierno en ese momento. No quiero decir en absoluto que el gobierno tenga que ser así siempre, en absoluto, fue una intervención indirecta. Pero acá hay organismos que se dicen que son independientes. Ocitran es independiente. ¿Y qué ha hecho con Odebrecht? Indecopi es independiente. La señora de Indecopi dice que no tiene nada que hacer en el asunto, que son los funcionarios, los tribunales de Indecopi independientes y que ellos no intervienen, él solamente es un jefe administrativo. Y Ocitel también es independiente, todos son independientes, Presidenta, todos son independientes. COFIDE también es independiente. Sin embargo, le ha prestado 1.000 millones de soles a Odebrecht para que pague la fianza al gobierno. 1.000 millones de soles. O sea, el gobierno
has recibido 1.000 millones de 265 millones de dólares de Odebrecht que han salido de su propio bolsillo, del otro bolsillo, de su propio pantalón. Y acá el gobierno no ha hecho absolutamente nada. No ha hecho absolutamente nada. Y las AFPs o el BCR, ¿qué cosa ha hecho? Aumentar la tasa de inversión de las AFP fuera del Perú. ¿Con qué criterio? Estamos llegando al 50%. En el Perú falta plata, faltan inversiones. Sin embargo, el BCR autoriza que las AFP saquen plata de los peruanos sin que sean consultados los dueños de la plata. Perdón, señora Presidenta, yo le pido a usted, Presidenta, yo pido, Presidenta, que usted es Presidenta de la Comisión y tiene que escuchar a todos, aunque no le guste mi discurso. Bueno, yo espero que usted escuche, señora Presidenta, ¿ya? Por favor. El hecho de ser Presidenta de la Comisión y Vicepresidenta de la República no la priva de escuchar a un congresista. Y además secretario de la Comisión, con mayor razón. No voy a decir como el ministro de Economía que no voy a firmar si no me dan tal o cual cosa. No, eso sí, yo firmaré todo, no se preocupe. Pero la Caja de Ahorros de Arequipa municipal le ha prestado a COFIDE plata. ¿Y qué ha hecho la SBS? ¿Ha dicho algo? Una caja de ahorros importante, exitosa, prestándole plata a COFIDE, 200 millones de soles. No los arequipeños, ahorristas, o pequeños inversionistas, o microinversionistas, no, al COFIDE, para que COFIDE con esa plata se la dé a Odebrecht, para que le dé al Estado. ¿Y qué ha hecho la SBS? Nada, no ha dicho absolutamente nada. Yo creo, Presidenta, que el BCR en líneas generales actúa bien, que Velarde es un buen presidente. A pesar de que gana una fortuna, en fin, eso no lo dudo, no lo pongo en duda yo. Pero me parece que actúa bastante bien. Pero ¿qué más autonomía de la que ya tienen? ¿Qué más? ¿Para qué sirve la autonomía en este país? Para elevar sueldos. Para eso sirve la autonomía. Cuando hemos dado autonomía, más autonomía a la SUNAT, lo único que ha hecho es elevar sus sueldos y cobrarse comisiones por cobranzas raras y extrañas o nuevas en todo caso. O sea, cada vez que hemos dado una autonomía y hemos dado funciones de mayor independencia a los organismos, lo que han hecho es ganar más dinero. O sea, aumentarse los sueldos. Y entonces, ¿para eso es la autonomía? Yo creo, Presidenta, que lo que tienen está más que suficiente y que en todo caso que opine Servir, a ver qué cosa opina Servir, porque Servir es la entidad especializada en esto en todo caso. Antes de la palabra, ese es el problema, señor. La autonomía del Banco Central es una autonomía técnica que se le otorga a partir de la Constitución en los 90, que es diferente, porque muchos de los ejemplos que he usado son previos a esa reforma constitucional, que creo que es importante señalarla. Y esa autonomía técnica le da la posibilidad de hacer una carrera pública dentro del Banco Central. Esa es la ventaja de tener un modelo de carrera pública que le da la independencia para la toma de decisiones técnicas. Y ahí es donde está la clave del asunto. Ahí es donde queremos preservar esa autonomía técnica para que no dependa de la decisión de un funcionario del Estado. Justamente lo que usted está criticando, que ese es el tema central. O sea, justamente tendría que decidir un funcionario de tercer nivel cuál es la estructura de gerencia o de cómo debe tomar las decisiones. Si, por ejemplo, tuvieran que abrir una entidad dentro del Banco Central para manejar euros, o sea, ese gerente lo tendría que definir un funcionario de la PCM de tercer nivel. Y es ahí donde comenzamos a perder la autonomía con respecto al Ejecutivo. Entonces, ese es parte del ejercicio que tendríamos que buscar. Presidenta, que salga, ¿no? ¿me permite una precisión? Presidenta, la autonomía del BCR es muy antigua y la reafirma en todo caso la Constitución del 79 con Aya La Torre presidente. Y la del 93 recoge un poco eso, como casi todo. La del 93, el 80% de lo que tiene ahí es recogido casi textualmente de la del 79, así que no hagamos, excepto la parte un poco económica que le hizo el Banco Mundial, que después se arrepintió de lo que dijo el Banco Mundial. Así que no vamos a discutir temas constitucionales. Pero le quiero decir otra cosa, Presidenta. Le decir otra cosa. ¿De quién va a depender que suban los sueldos el BCR? ¿De ellos mismos? O sea, ¿ellos pueden hacer lo que nadie hace en el Perú?
como si nosotros nos subiesen nuestro propio sueldo, los congresistas mañana duplicamos el sueldo. Eso no es normal, no es bueno, no es bueno. La autonomía no es subirse los sueldos hasta los niveles que yo crea conveniente. Eso no es así. Eso no es así, Presidenta. Creo que hay un error de concepto. Y pues, casualmente, con mis propios argumentos, yo rebato lo que pretende este proyecto de ley. Gracias, congresista. Voy a darle la palabra al congresista Alcalá. Muchas gracias, Presidenta. A través suyo saludar a todos los señores congresistas presentes. Si bien es cierto, cuando se dio la ley Servir fue fundamentalmente la de regular, digamos, el régimen de los trabajadores de la administración pública, que está regido bajo el decreto legislativo 276, que tiene 3 grupos ocupacionales, tanto los auxiliares, los técnicos y los profesionales. Y necesariamente con la ley de Servir se dieron cuenta también que no favorecía mucho, porque todos los cargos de gerentes son cargos de confianza, no vienen a ser de carrera, y hay que tener en cuenta que también hay que respetar, digamos, a veces el escalafón y, digamos, la meritocracia, que es algo que desgraciadamente no se está respetando. Además, hay un fallo del Tribunal Constitucional que derogó, digamos, la exclusión de varias instituciones de la ley Servir, en virtud del cual también estuvieron incluidos tanto el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. El Tribunal Constitucional dispuso que se requerían 2 condiciones básicas para estar fuera de Servir: que la actividad de la entidad sea única y que tenga una línea de carrera propia, lo cual tanto estas 2 instituciones hoy en día la cumplen. Sobre la autonomía, el BCR y la Superintendencia son organismos constitucionales autónomos de acuerdo a la Constitución Política del Estado, artículo 84 y 87 de nuestra Constitución. Dispone de la autonomía que comprende la autonomía política, financiera y administrativa, por lo tanto su estructura funcional deben estar reguladas en sus respectivas leyes orgánicas. Cada una tiene su respectiva ley orgánica. El régimen laboral de sus trabajadores no es el régimen general del sector público, sino del privado, y la función directriz como empleador corresponde a sus órganos de gobierno. Igualmente, el segundo punto sobre la entidad única. La Constitución, en el artículo 84, establece que el BCR es el único banco responsable de la emisión monetaria, exclusividad de la emisión de billetes y monedas desde el año 1922. De igual forma, el artículo 87 de la Constitución establece que la Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias, de seguro, de administración de fondos, de pensiones y todas aquellas que reciban depósito de público. Igualmente, también sobre la línea de carrera y progresión laboral. Los trabajadores y funcionarios tanto del BCR como de la Superintendencia de Banca y Seguros cuentan con una línea de carrera laboral que les permite escalar paulatinamente a diferentes posiciones y que los llevan a escalas jerárquicas más altas. El ingreso al BCR y a la Superintendencia es a través de concursos, el cual es llevado en cursos de especialización, cuentan con programas de especialización, con becas de posgrados. Con la ley Servir, los funcionarios principales no serían de carrera, como lo es hoy, sino serían nombrados directamente como funcionarios de confianza, y la gestión de la organización y sus plazas dependería de Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual colisiona con la autonomía constitucional que ambas entidades. Yo creo que basado en este fallo del Tribunal Constitucional, lo que estamos haciendo nosotros es regular, digamos, lo que está estipulado en este fallo. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Una intervención, Presidenta? Sí, por favor, adelante. Bueno, precisamente, entonces si hay todo eso, ¿para qué hacemos la norma? Es así de simple. Además hay otra cosa, Presidenta, en el caso del BCR, ¿por qué no regula los intereses, por ejemplo, que puede hacerlo por ley? Esa es su autonomía. Como es autónomo, nadie le puede decir nada. ¿Por qué no? Usted sabe, Presidenta, usted lo sabe perfectamente bien, que en el Perú hay intereses de 200, 300%, intereses de crédito con el Banco Azteca. Le doy un nombre inclusive. Vaya usted a comprar al Banco Azteca una cocina y demórese un poquito en pagarla. Le van a cobrar 200% de interés o 300. ¿Y qué hace el banco y el BCR? Que puede hacerlo. Por ley orgánica puede poner un tope. No lo hace. No lo hace. No le da la gana de usar la tarjeta de crédito. No le da la gana de hacerlo. Y con eso se perjudica a muchas personas. Y, como insisto, acepta que la mitad de los ahorros de los peruanos vayan al extranjero con intereses miserables que le dan a los peruanos que son afiliados a las AFPs, en el caso de la SBS y en el caso del BCR también. No vigilan. La SBS ha permitido que los ahorros de los peruanos, de los ahorristas, se inviertan en Odebrecht, se inviertan en Graña Montero. Eso la SBS lo ha permitido. O sea, ¿dónde está la vigilancia entonces? O sea, ¿quién regula a los reguladores? ¿Quién controla al controlador? Ese es el tema de debate diario.
Entonces, señora, yo creo que dejemos como están las cosas. Y finalmente, presidente, yo planteo una cuestión previa. Primero, que se fijen niveles de competencia, ¿no? Indicadores de competencia, que no hay, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo planteo como cuestión previa que se invite al señor, creo que se llama Cortés, ¿no? Se llama Cortés, Juan Carlos Cortés, jefe de Servir, para que nos venga a explicar cuál es el régimen laboral de estas entidades públicas autónomas independientes. Sí, por favor, Jorge. Una breve y amistosa intervención a través de la presidencia con mi amigo Víctor Andrés. Juzgar una decisión de gobierno tomada hace varios años a la luz de los hechos actuales no es correcto. ¿Quién podía saber que Odebrecht era una empresa corrupta? Una serie de personas, empresas de constructoras, estudios de abogados, han dado servicios y seguramente mucha gente hubiera querido estar trabajando de alguna forma para ese tipo de empresas sin saber ni siquiera tener una participación en hechos de corrupción que se manejan subrepticiamente. Entonces, yo creo que eso podemos convenir pacíficamente en que no es bueno. Ya la superintendencia no se dio cuenta de tal cosa. ¿Cómo podía saber la superintendencia al autorizar, por ejemplo, determinada derivación de fondos de pensiones a determinados grupos empresariales? Se entiende que son entidades privadas, que lo han hecho de la mejor manera, y no sé si requerirán una autorización de la super, la verdad es que no lo sé, no me parece, no creo porque son decisiones privadas, pero el Servir se concibió para reforzar las gerencias estatales. En el gobierno del señor Humala ya se dio una ley en que ya lo extendió todo el mundo. Entonces distorsionó y se convirtió para algún tipo de instituciones en una camisa de fuerza en lugar de un mecanismo de estímulo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en revisar la ley, ¿no? Me parece que es absolutamente importante y necesario, más aún cuando hay tanto reclamo por todas partes, especialmente de sindicatos que se sienten limitados. Pero eso será otro capítulo. En este caso concreto, hay dos instituciones que tienen autonomía, funcionan bien, tal como se ha reconocido acá. Yo no veo tanto el presidente del Banco Central como la superintendente son personas de lo más competentes. Así que errores anteriores de estos tiempos, no sé, ellos no tienen por qué pagar la cuenta de eso, si es que hubieran habido. Tampoco me parece. Yo he estado en desacuerdo con muchas liberalidades que la superintendencia se ha tomado a lo largo de años anteriores, es verdad, ¿no? Pero no por eso vamos a dejar de aprobar una norma que creo que hay determinado consenso para poder seguir avanzando en ese tema, ¿no? Gracias. Presidenta. Congresista Reategui primero. Por alusión. Por favor. Por alusión. Con el mismo respeto y, por supuesto, simpatía al colega Jorge Castillo. No, él se equivoca en el sentido de que las compras de acciones de Graña y Montero de las AFP ha sido después del escándalo. Ha sido ahora en noviembre o en octubre pasado. Ya había salido el escándalo. Ya se sabía que Odebrecht estaba preso, Marcelo. Y aún así, las AFP compran acciones de Graña y Montero. ¿Por qué lo hizo y la SBS no dijo nada? Eso es tema de investigación también. Ahora, ya que estamos en la sala Bolognesi, yo les voy a decir una cosa, para que vean la autonomía del BCR, que ha mandado hacer unas monedas con el aniversario de Bolognesi, monedas de oro, con una frase apócrifa de Bolognesi. ¿Cómo? Una frase apócrifa. Ahí está la autonomía del BCR. ¿Por qué no consultó la Comisión Bicentenario que preside el señor Juan Chepú, que es un hombre valioso? Y que es de su bancada, tengo entendido, señora presidenta. ¿Por qué no consultó al Fondo Editorial del Congreso? ¿Por qué no consultó a la Academia de Historia? ¿Por qué no consultó una frase apócrifa acuñada en monedas de oro del BCR? Yo le he mandado una carta para que me expliquen cómo pueden colocar una frase apócrifa. La frase dice, no pidas a su mujer, dice, no pidas nada cuando yo muera porque van a pensar que mi sacrificio ha sido a cuenta de dinero o de mi sueldo. Esa frase es apócrifa, porque es una carta
mandada a una señora con la cual no se veía hace 30 años y que tenía otra familia, cuyos hijos peleaban con él en Arica, en Tacna, en Lima, y inclusive murieron. O sea, tú no puedes mandarle una carta de esa naturaleza a una mujer con la cual ya no tienes ningún tipo de contacto, tienes ya otra familia. Y finalmente, la señora Murto Bolognesi sí reclamó y sí se le dio, porque era legítimamente la esposa en ese momento. Entonces, ese tipo de cosas, un ejemplo pequeño, estando en la sala Bolognesi, me ha hecho recordar que actúan con tanta autonomía que hacen lo que les da la gana en el fondo y a veces cometen errores, pues como este error que acabo de mencionar. Bien, congresista Rolando Reate. Bueno, escuchando al historiador García Belaúnde,